sí. Okay. Cuéntame cómo empezó la iglesia. Sí, después de la formación en el seminario, pues de regreso a España, pues teníamos mi esposa y yo esa inquietud de ver cómo orientar, ¿no? Qué hacer respecto a nuestras vidas y nuestra labor, y entendimos que debíamos empezar una iglesia de cero. No había el tipo de iglesia en Barcelona que nosotros estábamos convencidos que era una iglesia bíblica, ¿no? Con unos distintivos, con unas convicciones como la consejería bíblica o la pluralidad de ancianos o la fe reformada, etcétera, ¿no? Entonces empezamos en el 2005 la Iglesia Evangélica de la Gracia, y después de todos estos años, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia consolidada, lo cual es una oración contestada, y el Señor la ha estado usando y esperamos en la gracia y la misericordia del Señor que la siga usando muchos años más. Hermano, yo sé que ustedes trabajan bastante con nueve marcas, Sí. ¿no? Para los que están escuchando, ¿puedes compartir con nosotros algunas de las marcas de una iglesia bíblica? Bien. Creo que el concepto en sí puede ser muy obvio, ¿no? Es cada una de esas marcas, ¿no? El discipulado bíblico o un concepto bíblico de la conversión, etcétera. Pero es que están ahí, están en la palabra. Y creo que la respuesta del libro de Mark Dever y del movimiento de las 9 marcas responde a una necesidad muy grande, a una obsesión por el crecimiento de las iglesias, y usando toda una serie de estrategias y técnicas para ganar la atención de la gente, cuando la realidad, lo importante no es el crecimiento, lo importante es la salud. Sí. Cuando vamos al pediatra con uno de nuestros hijos, no estamos preocupados que nos diga si ha crecido mucho o poco. Le hace un chequeo y dice, está sano. Sí. Si está sano, va a crecer bien, y va a crecer a su ritmo y de forma saludable. Entonces creo que todo el libro y el ministerio de 9 marcas está poniendo el énfasis correcto. Lo importante es la salud, no el crecimiento, la salud de la iglesia. Y todo comienza con el reconocimiento que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Sí. ¿No es cierto? Es fundamental. Primer paso, la palabra y la predicación expositiva para alimentar las almas. Explícame, ¿qué significa predicación expositiva? Wow. ¿Cómo es diferente que cualquier otra prédica? Buen punto, porque si decimos predicación no haría falta decir expositiva, porque solo hay un tipo de predicación, Sí. ¿no? Pero como tantas cosas en la vida de la iglesia y en las confesiones y en la historia en general, tenemos que redefinir los conceptos porque hay cosas que se han hecho mal. Entonces, ¿por qué ese énfasis? Predicación expositiva, porque lamentablemente hay mucha predicación que no lo es. Pero si no se expone la palabra, entonces ¿qué se está exponiendo, no? Hay mucha predicación, tristemente, en muchos círculos evangélicos, donde el énfasis está en la anécdota, el énfasis está en la experiencia, el énfasis está en incluso tomar un tema y luego buscar el pasaje bíblico para justificar todo lo que yo he dicho. Pero eso es tergiversar el mensaje, eso es cambiar el mensaje. Sí. Predicación expositiva significa que el centro del mensaje tiene que ser el centro del pasaje, en que estamos siendo fieles al contenido. Si no, no está hablando la palabra, no está hablando Dios. Le estamos haciendo decir a Dios cosas. Si alguien escuchara esta conversación ahora y cortara fragmentos de nuestra conversación, podría inventar otra cosa y decir que Paul y David han dicho barbaridades, ¿no? Pero hay mucha gente que hace eso con la palabra de Dios, escogiendo versículos de aquí y de allá para hacerle decir a Dios ciertas cosas. Eso es falsear el mensaje. Sí. Entonces, predicación expositiva significa que ponemos el énfasis en cada sección, en cada párrafo, en cada capítulo, y el centro del pasaje es el centro de mi predicación. Estoy siendo fiel a aquel mensaje. Tan solo estamos abriendo, estamos desempaquetando lo que contiene y aplicándolo a los corazones. Sí. Pero está básicamente apuntando a la fidelidad de la palabra, al sola escritura de los reformadores. Explícame sola escritura. Es una doctrina muy importante. Mucho. Que nosotros podemos decir que la palabra es infalible e inspirada, pero también es suficiente. Suficiente. Entonces, ¿qué significa sola escritura? Muy buen punto, porque el énfasis
o lo llamativo en el sola escritura no es tanto el escritura, sino el sola, ¿verdad? Sí. Eso es lo que trae todo su brillo y su valor. Estamos convencidos de que la palabra es palabra de Dios, no tiene error, es infalible, pero también es suficiente. Sí. Es suficiente en nuestra predicación, es suficiente en nuestro discipulado, es suficiente en la consejería. Cuando abrimos la palabra no necesitamos de sabiduría humana. Sí. Entonces, en el contexto de la Reforma tiene un valor y sigue teniendo el mismo valor para nosotros. Hemos de dejar a un lado la sabiduría humana, hemos de dejar a un lado tradiciones, opiniones personales, costumbres denominacionales. Todo es revisable, todo es cambiable, porque la palabra de Dios es el centro y es nuestra única autoridad. Y es suficiente para hacer crecer la iglesia. Sí, sí. Muy importante. Sí, no solamente para la conversión, también para el discipulado, para el crecimiento. Sí, sí. Y la necesidad de someter todo lo que hacemos en la iglesia a las Escrituras. Bien, sí. Que nosotros sí. somos mayordomos, no tenemos derecho de cambiar la iglesia o formar la iglesia de una manera que esté de acuerdo con la cultura. Sí, ¿no? sí. Sí. Entonces implica fe el sola escritura, porque tengo que dejar a un lado mi opinión personal y sencillamente confiar que si Dios dice que es así, es porque es la mejor manera. Y eso es aplicable en evangelismo, en eclesiología, en cualquier asunto de la vida cristiana. Si el Señor lo dice, Él tiene razón. Y otra característica de una iglesia bíblica es un liderazgo bíblico, ¿no? Y hablamos en el día de hoy bastante acerca de los ancianos y pluralidad de ancianos. Pero también reconocemos que hay muchos pastores que trabajan a solas, que no tienen ayuda y están haciendo un trabajo bíblico, edificante. Pero vamos a hablar un ratito de qué es un líder o un anciano bíblico. Bueno, las cualificaciones están en la palabra, ¿verdad? Sí. Sí. Y cuando nos habla de esas cualificaciones que encontramos en Tito y en Timoteo, es curioso que están apelando a un carácter. Sí. Todas ellas son rasgos de carácter. Nos equivocamos cuando traemos en escena otro tipo de cualificaciones. Y hay muchos errores típicos. Tal persona se ha formado en un seminario, entonces ya debe ser un anciano. O tal persona es muy exitosa en sus negocios, entonces debe ser un anciano. Nos estamos equivocando, estamos trayendo otros conceptos. Tal como lo describe la palabra, es un carácter maduro de un hombre de fe. Y se ven sus rasgos de carácter en su hogar, en su matrimonio, en su testimonio público. Y también dice que debe ser apto para enseñar, evidentemente. Conoce las Escrituras y tiene la facilidad o el don de transmitirlas para alimentar a la congregación. Sí. No importa si es un hombre con bastante talento, es importante que sea un hombre con el carácter de Cristo, un cristiano maduro, ¿no? Sí. Es interesante que encontramos dos cosas ahí en 1 Timoteo capítulo 3. El deseo de ser anciano, anhelo de ser anciano. Pero si uno tiene el deseo no es suficiente. La iglesia tiene que juzgar para ver si tiene el carácter, las calificaciones. Exactamente. Ambas cosas, ese llamado interno y ese llamado externo, esa convicción, ¿no? No puede ser una sin la otra. Tiene que haber la convicción de que el Señor me llama a esa labor, a ese ministerio, y he de tener también la sujeción y la humildad de esperar ese reconocimiento de mis ancianos o de mi congregación para llevar a cabo esa labor. Y ¿puedes explicarnos cómo el seminario puede ser una bendición muy grande si es un seminario bíblico? Ahí está. Pero no puede reemplazar la iglesia en el entrenamiento de pastores y líderes y diáconos. Sí, a veces me preguntan, bueno, ¿es bueno ir al seminario? Y yo contesto así, si es un buen seminario, sí. Si es un mal seminario, mejor que no. Sí. Pero yo nunca... he conocido jóvenes que me han dicho, yo voy a ir a tal seminario, y yo he dicho, pero no es bíblico. Sí, yo sé, pero yo necesito el título. Ya. Es horrible. Ya, no es cierto. Es un gran error, es un gran error. Y como apuntas bien, nada puede sustituir la iglesia local. Sí. En tiempos bíblicos había pastores y no había seminarios. Eso es un invento nuestro de después.
El gran peligro del seminario es que puede centrarse tanto en, y no hablo en contra de los seminarios, yo he ido a un seminario y estoy contento por ello, pero se puede centrar tanto en transmitir un conocimiento intelectual, meramente intelectual, e incluso frío, que no está apuntando a la raíz del asunto. Y de nuevo, si vamos a las cualificaciones bíblicas, está hablando de un carácter. Y ese carácter es formado, es forjado en el seno de la iglesia local, bajo el liderazgo de unos ancianos. Es la única manera de crecer en paciencia, en santidad, en madurez, en don de la palabra, bajo esa supervisión de los ancianos. Yo creo que a veces estamos demandando que los seminarios hagan algo que no deben hacer, ¿no? Sí. Que ellos no deben hacer el trabajo de la iglesia. El seminario puede darnos las herramientas que necesitamos Sí. para ministrar, pero solo en la iglesia, bajo la autoridad de ancianos bíblicos, podamos aprender a ministrar. Sí. El seminario puede hacer teólogos, pero solo la iglesia hace pastores. Sí, entonces los dos deben trabajar juntos. Sí. Y yo sé que en los Estados Unidos, pero me imagino también en España y en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, hay jóvenes que siempre están buscando sermones en el internet, pero no van a una iglesia y no se someten al liderazgo de una iglesia. ¿Es un problema en España? Sí, también. Supongo que sucede en todo el mundo. Sí. ¿Y qué deben hacer estos jóvenes que quieren, ¿no?, escuchar sermones en el internet, pero no quieren ir a la iglesia? Primero arrepentirse de sus pecados. Sí. Y deben congregarse y formar parte y pedir membresía en una iglesia local y sujetarse a los pastores en esa congregación. Es lo que encontramos en las Escrituras. Y pastores que son bíblicos, Sí. pero no tienen que ser perfectos. No. Y sabe que el trabajo más difícil que existe en el mundo, en mi opinión, es ser un pastor bíblico. No estoy hablando de evangelista o conferencista, estoy hablando de un pastor que está cuidando el rebaño. ¿No? Es fácil ir a una conferencia después de preparar un sermón 3 semanas, ¿no? Y predicar como un ángel. Pero hacer el labor de un pastor es difícil. Es laborioso. Y siempre los miembros de la iglesia deben apreciar su pastor, deben orar por su pastor. Amén. Y no deben tener héroes en el internet. El pastor, por ejemplo, nosotros tenemos acá 3 pastores, ¿no? Yo no soy anciano aquí en esta iglesia. Y tenemos 3 ancianos, ellos son mis héroes, ¿no? Ese es un problema muy grande, ¿no es cierto? Sí, puede suceder. Pero realmente cuando somos cuerpo, cuando nos sujetamos, nos ayudamos, nos ministramos los unos a los otros, es en esa cercanía de la iglesia local. Eso es insustituible. Sí, siempre yo tengo jóvenes que se me acercan y me dicen, yo quiero ir al campo misionero. ¿Tu iglesia? ¿Cómo se llama? Bueno, yo voy a tal iglesia a veces, esta iglesia. Entonces no puedes ir al campo misionero. Exacto. Tú necesitas ir a una iglesia y aprender y servir y someterte a lo que sea bíblico en la iglesia. Así es, hermano. Sí, qué bien, hermano. Ok, cuéntame cómo es la iglesia ahora en Barcelona. Bueno, por la gracia del Señor, desde que empezamos en la congregación, nos estuvimos congregando en casa, en un lugar, en otro, y después de estos casi 14 años ya, es una realidad, por la gracia del Señor, la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. Tenemos una iglesia que es sólida, que predica la palabra, que tiene ministerios y está alcanzando a la ciudad, ¿no? Entonces, estamos gozosos por ver eso. Pensábamos que iniciar una iglesia así sería un proyecto de toda la vida. El Señor ha ido respondiendo a las oraciones y tenía más cosas pensadas que nosotros no sabíamos, ¿no? Y es que estamos empezando a ayudar a otros grupos, a otras pequeñas iglesias o grupos de creyentes en diferentes lugares del país.
Ha habido llamadas, contactos de creyentes que se están congregando en un piso o que han venido a conocer la doctrina reformada y piden ayuda en el sentido de cómo podemos asesorarles, cómo podemos formar a los líderes, formar la congregación. Es lo que llamamos el proyecto Macedonia, por esa llamada del varón macedonio, ¿no?, al apóstol Pablo. Y entonces estamos ilusionados también por ver que puede haber otras congregaciones creciendo y naciendo en el resto de la geografía de España, que está tan necesitada. ¿Y el proyecto Macedonia? ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, empieza por estas peticiones de ayuda de algunos hermanos. Ahora tenemos varios grupos que estamos supervisando y les damos formación, formamos a la congregación a través de nuestro curso de membresía y luego ayudamos a aquellos líderes que haya en esa congregación también para formarlos a través de formación intensiva que hacemos con ministerios como Nine Marks, como Simeon Trust, etc. Y seguimos teniendo ahí el sueño de una academia de formación muy práctica en el ministerio, en el día a día del ministerio cristiano. Amén, amén. Cuando yo estuve con ustedes, yo hablé un tiempo de preguntas y respuestas con como 40 pastores, ¿no? Ajá, sí. De diferentes lugares de España. Sí. Entonces ustedes están ministrando también a varios pastores. Sí, en ese grupo estaban aquellos puntos de misión e iglesias hermanas que están muy cerca de nuestra labor. Era un grupo más familiar, ¿no?, más cercano, y fue de mucha bendición ese tiempo de preguntas y respuestas. Y sí, sobre todo de la zona de Barcelona, pero de mayor distancia también vinieron, sí. Y ustedes necesitan más misioneros, ¿no? Claro que sí. España necesita misioneros. Claro que sí. Y muchos de los hermanos de Latinoamérica deben estar orando por España y quizás, ¿no?, viendo lo que pueden hacer. Sí, hay mucha necesidad en España. Pero solamente misioneros bíblicos, ¿no? Por favor. No necesitan más problemas. No. Misioneros que tienen detrás, evidentemente, su iglesia local y tienen la bendición de sus ancianos y que realmente están cualificados según la palabra. Lo que es, para mí, es una bendición y una demostración del poder del Señor, es que ahora el Señor está... había una época cuando el cristianismo, ¿no?, estaba centrado ahí en Europa. Y el Señor también ha usado Norteamérica también. Pero ahora podemos ver, por ejemplo, en Sudamérica, entre los hermanos latinos, que el Señor está haciendo una obra tremenda, ¿no? Fabuloso. También en África, en Asia, y es interesante, ¿no?, que ustedes han sido bendecidos grandemente en la iglesia por medio de los hermanos de Sudamérica que han venido, y también hermanos de África y otros sitios, ayudándoles a evangelizar en España. Sí, hay que volver a reevangelizar Europa. Se supone que el evangelio fue de allá a otros lugares y ahora es necesario que vuelva otra vez porque Europa se ha olvidado de sus raíces cristianas. Sí. ¿Cómo impactó España a España la reforma? Hubo un primer movimiento, una primera reforma, sí, pero la Inquisición fue tan despiadada en España que casi quedaron borradas todas las iglesias que había, y muchos pastores, líderes tuvieron que emigrar a Ginebra, a Londres, etc., ¿no? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, entre otros, ¿no? Tuvieron que marchar del país. Entonces algunos historiadores hablan de una segunda reforma que apenas tiene 200 años, que es cuando los primeros misioneros empiezan a llegar desde Holanda, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, y las iglesias evangélicas más antiguas que tenemos tienen apenas 100 años, 100 y pico de años, ¿no? Entonces es una labor muy nueva dentro de todo, tristemente porque la Inquisición borró toda la simiente que había allí de la Reforma protestante. Y ahora los evangélicos tienen más libertad que nunca, pero en Europa la puerta está cerrándose, ¿no es cierto? El liberalismo ético es tan despiadado
pero especialmente con el cristianismo. Es una paradoja, ¿no? Porque Europa cada vez es más liberal y cada vez es más musulmana. Entonces, sí. Y en medio estamos los cristianos recibiendo golpes de ambos lados. No sé si un enemigo común les une, pero algún día se van a tener que enfrentar con esa realidad cara a cara, ¿no? Sí, es cierto. Pero sí, hay persecución en ese sentido, ideológica, hay desprecio de la fe cristiana, se ridiculiza, no hay respeto, mucho respeto por Mahoma, pero no hay respeto por Jesucristo. Siempre. Entonces, es algo muy extraño lo que se respira en Europa. Sí. Hermano, yo sé que el Señor siempre va a vencer. Amén. Su reino va a continuar. Amén. Y un día Él va a venir. Pronto, esperemos que muy pronto. Hermano, gracias por estar aquí conmigo hoy día. Gracias, Paul, a vosotros. Ojalá que ha sido una bendición para todos que han escuchado. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.